Segunda de Samuel, capítulo 24, desde el versículo 10. Desde el versículo 10, yo quiero que juntos leamos lo que la palabra dice en ese pasaje de las Escrituras. Cuando usted lo consiga y lo tenga, pues me dice amén. Me dice amén. Segunda de Samuel, capítulo 24, desde el versículo 10. La palabra de Dios la vamos a leer en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. La palabra dice de la siguiente manera, en el nombre de Jesús. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu pueblo, porque yo he hecho muy neciamente, dice David. Yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira que te responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombre. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo. Oye eso. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Araúna Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube, levanta un altar a Jehová en la era de Araúna Jebuseo, en la era de Araúna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos, y los yugos de los bueyes para leña. Todo esto, oh rey. Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofrecería a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí un altar a Jehová. Escucha bien esto:
y edificó allí un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Y cesó la plaga en Israel. Bendito sea el Señor. Bendito sea Dios. Esta lectura es sumamente interesante. Y mientras yo leía, hace ya 2 días atrás, mientras yo leía esta escritura, el Señor me dio una revelación. Me dio y me enseñó varios puntos que son bien interesantes a propósito de lo que está pasando ahora mismo en las naciones de la tierra. Y por eso yo quiero compartir con ustedes esta enseñanza bíblica, este estudio, el cual le hemos puesto como título a esta enseñanza bíblica: levantemos nuestro altar. Levantemos nuestro altar. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Tenemos que levantar nuestro altar. El texto que hemos leído, para comenzar, nos narra el momento en la historia de Israel en la cual el rey David tomó una decisión equivocada delante de Dios. ¿Cuál fue esa decisión equivocada que tomó David? Fue la siguiente: David censó al pueblo hebreo. David censó al pueblo de Israel. Y censó al pueblo de Israel cuando Dios le hubiese dicho que no lo hiciera. Él censó el pueblo de Israel para saber con cuántas personas él contaba para la guerra. Queriendo saber con cuántas personas él contaba para hacerle frente a todos sus enemigos. Es decir, ese fue el propósito por el cual él se atrevió a censar al pueblo, sin discernir primero cuál era la voluntad de Dios, la que era perfecta y la que era agradable. Lamentablemente cometió ese error de censar al pueblo para saber con cuántas personas él estaba contando para enfrentar a todos sus enemigos. Él quería saber cuántos soldados, cuántos guerreros él tenía para enfrentar a sus enemigos. O sea, y con este hecho, él de una manera indirecta estaba pasando por alto el respaldo absoluto que Dios siempre le ha dado a su pueblo Israel. Usted dirá, pero no es malo que él cuente cuántos soldados él tiene. Lo que pasa es que la batalla nunca ha sido de Israel. La guerra nunca ha sido de Israel. La guerra siempre ha sido de Jehová. Jehová es el guerrero. Jehová pelea por su pueblo. Entonces, si Israel contaba a sus soldados, ellos con esta actitud, iban a dar a entender de que la batalla la ganaban ellos y no Dios. Por eso Dios no quería que ellos contaran al pueblo, porque no dependía de sus fuerzas, no dependía de su capacidad, no dependía de sus estrategias de guerra. La guerra siempre la ha ganado Dios. La batalla siempre la ha ganado Dios. Dios siempre ha peleado por su pueblo. Jehová peleará por vosotros, le dijo el Señor a Moisés, y vosotros estaréis tranquilos. En una ocasión, Moisés tenía que enfrentar al pueblo jebuseo, al arameo, al eteo, y Dios entonces le garantizó que su presencia iría con ellos. Dios le dijo a Moisés en esa ocasión, si usted consulta Éxodo 33, te dará cuenta que Dios en esa ocasión le garantizó su presencia personal a Moisés. Aunque Dios estaba enojado con el pueblo, porque el pueblo días anteriores había adorado dioses ajenos y había levantado una estatua,
Había levantado un becerro de oro y por eso Dios estaba airado y estaba enojado con su pueblo. Y Moisés tuvo que interceder por su pueblo. Moisés tuvo que levantar un altar e interceder con gemidos indecibles por su pueblo. Y Dios entonces perdonó a su pueblo, pero Dios no quería ir a la batalla a favor de su pueblo, sino que Dios le dijo a Moisés que él enviaría al ángel, que él enviaría un ángel y ese ángel iría delante de él. Pero Moisés no se conformaba con un ángel. No, Moisés no se conformaba con la presencia de un ángel, sino que Moisés quería que la presencia de Dios fuera con él. Y Moisés entonces dice la palabra que se metió a interceder y a buscar el rostro de Dios. Y comenzó a hablar con Dios. En Éxodo 33 está esa historia. Y comenzó a hablar con Dios diciendo, si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, de aquí yo no me voy a mover. De aquí no me voy a mover. Y la palabra dice que el Señor tuvo que mostrarle al Señor, a Moisés, el Señor tuvo que mostrarle a Moisés su presencia. El Señor tuvo que esconder a Moisés en una hendidura de la peña y decirle a Moisés, cuando mi gloria pase, podrá ver mi espalda, mas no podrá ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Y luego le dijo, ten paz, Moisés. Como quien dice, tú me has convencido, tu intercesión, tu oración intercesora ha llegado delante de mi presencia. Ten paz, porque a partir de ahora mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así que voy a entregar en tus manos al Jebuseo, al Amorreo, al Eteo, al Fereceo y al Heveo. Y desde ese momento, Jehová, varón de guerra, siempre peleó y ha peleado por el pueblo de Israel. Entonces, cuando David toma la decisión de censar al pueblo, con esta actitud, David de forma indirecta, lo que estaba diciendo era lo siguiente. David de forma indirecta estaba diciendo lo siguiente: es con mis fuerzas, es con mi ejército que yo voy a destruir a mis enemigos. Y mandó a censar al pueblo para saber con cuántos soldados él estaba contando. Y con esta actitud estaba diciendo, pues Jehová ya no pelea por nosotros. Tenemos que nosotros que defendernos. Y yo voy a ver con cuánto yo cuento. Amén. Entonces, con esta actitud, con este comportamiento, David estaba poniendo más su confianza en su ejército. Estaba poniendo más su confianza en su poderío militar. Estaba poniendo más su confianza en la protección que sus militares le estaban dando en ese momento que en el poder de Dios. ¿Están entendiendo más o menos? ¿Están entendiendo el contexto de esta historia? Amén. Entonces, la decisión que David tomó de censar al pueblo, esta decisión trajo como consecuencia que Dios hiciera venir una plaga. Una plaga tan fuerte que la Biblia dice que en un solo día, escúchalo bien, en un solo día mató a 70,000 hombres en todo el territorio de Israel. En todo el territorio de Israel. En un solo día mató 70,000 hombres. 70,000 hombres en todo el territorio de Israel. Entonces, de esta historia, podemos tomar lecciones muy importantes para que nosotros hoy nos edifiquemos y para que nosotros hoy en día sepamos cómo actuar en medio de esta crisis. Hoy podemos tomar decisiones muy interesantes a propósito de esta pandemia, a propósito de lo que está pasando con el COVID-19, con el coronavirus a nivel mundial. Todos nosotros somos testigos de lo que estamos viviendo. Hoy, en esta pandemia de coronavirus, estamos viviendo
momentos de crisis. La situación que hay a nivel mundial es lamentable. Amén. Lo que está pasando va a marcar nuestra era. Lo que está pasando está marcando nuestra historia. Gloria a Dios. Pero nosotros en medio de este coronavirus, nosotros en medio de esta pandemia que se está dando a nivel mundial, podemos hacer algo a nivel personal. Podemos hacer algo a nivel familiar. ¿Sabe para qué? Para frenar. Escúchalo bien lo que le estoy diciendo. Para frenar esta plaga llamada COVID-19. Podemos hacer algo para frenar esta plaga. Analicemos el texto. Analicemos el texto y veamos las diferentes lecciones que podemos tomar para nosotros en la actualidad. Yo quiero que analicemos los versículos 10 hasta el versículo 15. Vamos a leerlo de nuevo. Vamos a leerlo de nuevo. Segunda de Samuel, capítulo 24. Capítulo 24, del versículo 10 en adelante hasta el versículo 15. Vamos a leerlo de nuevo para que entendamos el texto, estos textos bíblicos. Amén. Y para que sepamos, número uno, que todas, y apunte eso por ahí, todas nuestras decisiones y nuestras acciones traen consecuencias. Todas nuestras decisiones y todas nuestras acciones traen consecuencias. Dice la palabra en el versículo 10, después que David hubo censado al pueblo, porque lo llegó a censar, después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, yo he pecado gravemente por haber hecho esto. Mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad. Dios levantó al profeta Gad, que era vidente de David, era el profeta de cabecera de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David, el profeta Gad a David, y le hizo saber y le dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Número 1. Número 2. O que huya 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Y número 3. O que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora, le dice el profeta Gad, y mira qué responderá al que me ha enviado. Entonces David le dijo al profeta Gad, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en mano de Jehová. Sabia decisión de David, porque Jehová tiene siempre misericordia. Dice David, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas. Mas no caiga yo en manos de hombres, porque el hombre casi nunca tiene misericordia. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, gloria a Dios. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. 70,000 hombres. Esa desobediencia de censar al pueblo, ese desliz de David de censar al pueblo, trajo funestas consecuencias. 70,000 hombres murieron en un solo día por ese pecado. 70,000 hombres murieron en un solo día por esa desobediencia. Hoy en día, escucha bien esto, existen diversas opiniones
Esas opiniones están en los medios de comunicación con respecto a la pandemia. Y algunas personas se están preguntando en este momento, ¿y qué tiene Dios que ver con lo que está pasando actualmente en las naciones de la tierra? Otros están expresando y están diciendo, parece ser como que Dios ha enviado esta pandemia, dicen algunos. Incluso algunos han profetizado y han dicho en su profecía que esta pandemia la ha enviado Dios. La ha enviado Dios. Otros dicen que Dios no tiene nada que ver con lo que está pasando. Dios no tiene nada que ver con la pandemia, con lo que está pasando. Estoy repitiendo lo que yo he encontrado en los medios de comunicación. Y otros están diciendo en los medios de comunicación, en las redes sociales, que Dios ha permitido esta pandemia. Otros están explicando y están diciendo con datos y con informaciones que ellos manejan, que esto es una conspiración, que esto fue una conspiración de China, que esta fue una conspiración creada por un país. Al principio se pensaba que era Estados Unidos, luego se pensaba que era China, pero vamos a dejarlo ahí. Otros piensan que es una conspiración creada por un país. Y otros dicen que lo que está pasando, que lo que está ocurriendo, se originó en un laboratorio, o sea que hay maldad detrás de esta pandemia, que hay mano humana, maligna, diabólica detrás de esta pandemia. Y otros están diciendo que esto es algo que ocurrió de forma casual, de forma accidental, que fue algo casual, por casualidad, por coincidencia, sucedió esto que está pasando y que está afectando ahora mismo las naciones de la tierra. Y yo quiero que reflexionemos en lo que la palabra dice. No quiero irme ni a favor ni en contra de ninguna de esas opiniones, porque son opiniones. Son opiniones. La gente tiene derecho a expresarse. La gente tiene derecho a opinar. La gente tiene derecho a especular. Ese es su derecho. Pero yo quiero que nosotros reflexionemos en lo que la Biblia dice. Yo soy un predicador que me gusta siempre hablar conforme a la palabra. Y me gusta profetizar conforme a lo que la Biblia dice. Porque la mayor fuente de información se llama la Biblia. En la Biblia están los temas generales de la humanidad. Aquí está todo. En la Biblia están todas las respuestas. En la Biblia hay temas escatológicos. En la Biblia hay temas proféticos. Porque la Biblia es un libro profético. Entonces, a mí no me gusta dar ninguna opinión que no esté basada en la Biblia. No me gusta dar ninguna opinión que no esté basada en la palabra de Dios. Entonces yo quiero que reflexionemos en lo que está ocurriendo en todo el mundo. Piense por un momento en lo que está pasando en todo el mundo. Piensa por un momento en lo que está pasando ahora mismo en todo el mundo. Ok, ya pensaste. Ahora piensa por un momento en lo que estaba pasando en el mundo antes de que esta pandemia apareciera. ¿Qué estaba pasando en el mundo antes de que esta pandemia apareciera? Número 1, legalización de matrimonios entre personas del mismo sexo. Vuelvo y repito, legalización del matrimonio, legalización de matrimonios entre personas del mismo sexo. Del mismo sexo. Número 2, reconocimiento y aprobación legal del aborto. Reconocimiento y aprobación legal del aborto en muchos países. En muchos países. Todo esto era antes de que apareciera la pandemia. En muchos países.
Número 3, abandono de la fe. Abandono de la fe. Muchas personas negando a Dios, negando la existencia de Dios, y muchos descarriados en todas las naciones de la tierra. Muchas iglesias vacías. Número 4, muchas iglesias vacías. Iglesias que aquí en Estados Unidos parecían monumentos. Estructura grandísima con 2 o 3 gente adorando a Dios. Estructura donde caben miles de personas con solamente 50 y 25 personas adentro adorando a Dios. Las iglesias estaban vacías. No solo aquí en Estados Unidos, en muchas partes de aquí de Estados Unidos, sino en Europa, en el mundo. Aquí en Estados Unidos se estaba cerrando una iglesia diariamente, según las estadísticas que algunas personas manejan. Se estaban cerrando iglesias todos los días. La gente abandonando la fe. Iglesias que estaban vacías. ¿Qué estaba pasando en el mundo antes de que apareciera la pandemia? ¿Qué estaba pasando en el mundo antes de que apareciera el COVID-19? Número 5, corazones llenos de materialismo. Corazones llenos de materialismo. Personas trabajando mucho para producir dinero y dinero y más dinero y más dinero. Un corazón avaricioso donde el dinero se ha convertido en un dios, donde las riquezas se han convertido en dioses. Y todavía hay esa lucha. La gente quiere reabrir el país, la gente quiere reactivar la economía, porque el ser humano en estos últimos tiempos lo que está pensando es solamente en el materialismo. Lo que está pensando en este momento es en el dinero. No piensa ni en la vida, ni en la salud de la gente, ni en la salud espiritual de la gente. Solo se piensa en el materialismo, en el dinero. Y la palabra dice, ¿de qué te sirve que tú acumules riqueza? ¿De qué te sirve de que tú acumules bienes si cuando te mueras no podrás llevarte nada? Cuando te mueras no podrás llevarte nada. ¿De qué te sirve trabajar tanto si cuando te mueras no podrás llevarte absolutamente nada? Desnudo veniste al mundo y desnudo tú vas a volver. Nadie, absolutamente nadie, podrá llevarse nada para la eternidad. Nadie se va a llevar nada. Fue lo que el Señor le dijo en cierta ocasión a un hombre rico que estaba acumulando bienes. Y el Señor le dice: hombre necio, esta noche vienen a buscar tu alma, y lo que tú has acumulado, ¿de quién será? Hay cosas que son más importantes que el dinero. La salvación, la vida eterna, buscar de Dios es más importante que el dinero. Tener una familia sana es más importante que el dinero. Gloria a Dios. Todo esto estaba pasando en las naciones de la tierra antes de que viniera la pandemia, antes de que apareciera el COVID-19. Eso significa que cuando Dios permita que esta pandemia termine, los seres humanos no deberíamos volver a la normalidad. Vuelvo y repito, después que pase esta prueba, porque esto no va a ser eterno. Esta pandemia no va a ser eterna. En cualquier momento descubren el antídoto, descubren una vacuna, o en cualquier momento Dios dice: terminaste, y te va. En cualquier momento Dios da la orden y la pandemia desaparece. Entonces, cuando Dios permita que esta pandemia termine, los seres humanos no deberíamos de volver a la normalidad. Es necesario que reflexionemos y que haya un verdadero cambio en nuestra manera de vivir, un verdadero arrepentimiento delante de Dios. Es necesario que haya un verdadero arrepentimiento delante de Dios. No podemos seguir como estábamos. No podemos seguir como nosotros estábamos antes de que pasara esto. Tenemos que reflexionar y comenzar a buscar a Dios como nunca antes.
tenemos que doblegarnos, tenemos que postrarnos, tenemos que humillarnos, tenemos que pedir perdón, tenemos que pedirle al Señor que transforme nuestros corazones, tenemos que pedirle a Dios que cambie nuestra manera de pensar, que no pensemos tanto en el billete, que no pensemos tanto en el dinero, que no pensemos tanto en el dólar, que no pensemos tanto en el peso, que pensemos más en los asuntos del reino de Dios, que pensemos más en nuestra salvación, que pensemos más en nuestra salud espiritual, que pensemos más en nuestra familia, que pensemos más en el propósito, que no pensemos tanto en finanzas, que no pensemos tanto en dinero. Todo se queda en este mundo. La salvación es eterna y Dios quiere darnos salvación eterna. Ese es el regalo más grande, salvación y vida eterna. Gloria a Dios. No podemos volver a la normalidad. La humanidad no puede volver a la humanidad, a la normalidad. No podemos volver a la normalidad. No podemos seguir permitiendo matrimonios del mismo sexo. No podemos seguir promoviendo esa maldición. No podemos seguir legislando a favor del aborto. No podemos volver a ese tipo de normalidad. No. Hay que reflexionar y hay que entender que algo Dios nos está enseñando con todo esto. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y la lección número 2 que aprendemos de esta historia. La lección número 2 que aprendemos de esta historia que estamos leyendo es la siguiente. En la plaga, sigamos la estrategia de Dios y levantemos nuestro altar. En medio de esta pandemia, en medio de esta plaga, sigamos la estrategia de Dios y levantemos nuestro altar en la casa. En la casa. Oye, cuando el ángel está produciendo mortandad, no podemos estar fuera de la casa. Bíblicamente hablando, no podemos estar fuera de la casa. Vuelvo y repito, tenemos que estar en la casa. No podemos salir hasta que la indignación de Jehová pase, hasta que termine la indignación de Jehová. Porque nada sucede sin que Dios lo permita. Eso hay que entenderlo claramente. Nadie acontece en este mundo sin tener la permisión de Dios. Si una hoja se cae de un árbol es porque es la voluntad de Dios. Amén. En la plaga sigamos las estrategias de Dios. Vuelvo y repito, en esta plaga debemos seguir las estrategias de Dios, quedándonos en la casa lo más que podamos y en la casa levantar nuestro altar. Levanta tu altar. Oye bien lo que dice la palabra en 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 18. Vamos al versículo 18. Rapidito, vamos al versículo 18 para que vea algo allí. Dice el versículo 18 hasta el 25. Y Gad vino a David. Gad es el profeta vidente de David. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Araúna, Jebuseo. Subió David conforme al dicho del profeta Gad, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor al rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le parezca. He aquí hay bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios
te sea propicio. Y el rey dijo a Araúna, no. En otras palabras, no quiero esas cosas de gratis. No quiero que me las regalen, no. Si no por precio te la compraré. Porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová. Oye bien, David edificó un altar a Jehová y sacrificó holocausto y ofrendas de paz. Y Jehová oyó la súplica de la tierra y cesó la plaga en Israel. Dice que cesó la plaga en Israel. Gloria a Dios. Cesó la plaga en Israel después que levantó David un altar a Jehová. Cuando hablamos de un altar, escucha bien esto. Cuando hablamos de un altar, no nos estamos refiriendo a un lugar material en esta dispensación. No estamos hablando de un lugar material. No estamos hablando de un altar hecho por manos humanas. Sino, cuando hablamos de levantar un altar, es levantar nuestro altar espiritual. Es levantar un clamor por fe. Es levantarnos de manera individual y en familia en nuestras acciones y oraciones y en nuestras súplicas delante del Señor. Eso es un altar espiritual. Es levantarnos de forma individual a clamar a Dios, a orar a Dios. Y también de forma familiar, levantarnos como familia en nuestras oraciones, en nuestras súplicas delante del Señor. Amén. Y yo quiero que nosotros reconozcamos algo bien importante. Yo quiero que reconozcamos algo bien importante porque no podemos pasar por alto esto. Nosotros reconocemos las estrategias de los gobiernos. Nosotros reconocemos los esfuerzos de los médicos que son héroes. Amén. Y ellos merecen nuestro reconocimiento honorífico. Ellos merecen nuestro reconocimiento especial por su labor, por su esfuerzo, por su entrega en este tiempo de pandemia. Y nosotros oramos por ellos porque ellos están ahí frente al campo de batalla. Los médicos están ahí, los especialistas están ahí, los enfermeros están ahí, los camilleros están ahí, los que trabajan en el área de la salud son nuestros héroes. Las autoridades policiales también son nuestros héroes. Todo el que está trabajando en algún departamento merece ser reconocido. Merece nuestro reconocimiento y oramos por ello y le bendecimos y le agradecemos. Amén. Porque ellos están enfocados en una cosa y es en evitar más contagios. Las autoridades están enfocadas en una cosa y es evitar más contagios y que podamos sobrevivir en medio de esta pandemia. Ese es el trabajo de las autoridades, evitar que hayan más contagios, y hay que reconocer esa gran labor que ellos están haciendo. Pero las estrategias de Dios es la siguiente. La estrategia de Dios es la siguiente: levantar un altar. Hello. ¿Están entendiendo lo que les estoy explicando? La estrategia de Dios es que nosotros levantemos un altar. Es que levantemos un altar para detener la plaga, para detener la pandemia en el nombre de Jesús, para que ya no siga contagiando y matando a más personas. No es una estrategia que va enfocada en las personas, no, sino que está enfocada directamente a la plaga para detenerla. O sea, la estrategia de las autoridades
es que más personas no se contagien con la plaga. La estrategia nuestra debe ser detener la plaga en el nombre de Jesús, hablarle a la plaga en el nombre de Jesús, destruir la plaga en el nombre de Jesús. Y para ello necesitamos seriamente levantar un altar. ¿Me están entendiendo? Levantemos nuestro altar. Ukatamasanda rabaqueta ramasaya. Con autoridad en el nombre de Jesús, levantemos un altar. Y vamos en el nombre de Jesús a ordenarle a esa plaga que se detenga. ¿Y qué se necesita para levantar nuestro altar? Y que verdaderamente ese altar sea efectivo. ¿Qué se necesita para que un altar sea efectivo? Cuando hablamos de efectividad, estamos hablando de algo que produce un efecto esperado. Que produce un efecto esperado. ¿Qué se necesita para levantar nuestro altar y que verdaderamente ese altar sea efectivo? ¿Qué se necesita? Número 1, se necesita un corazón verdaderamente dispuesto. Óyelo bien, se necesita un corazón verdaderamente dispuesto. Como pasó en la Biblia con David. Se necesita un corazón dispuesto. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo. En el versículo 19. Segunda de Samuel 24:19. Dice: subió David conforme al dicho de Gad, el profeta, según había mandado Jehová. Y Araúna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Araúna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Araúna dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Yo sé que he leído esto varias veces, pero es que quiero que usted vea algo conmigo allí. Y Araúna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciera. He aquí, hay bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos y los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey, Araúna lo da al rey. Luego dijo Araúna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. ¿Qué podemos nosotros ver y extraer de allí? Podemos ver que Araúna estaba dispuesto a entregarlo todo para que David levantara el altar en su era. ¿Estamos nosotros dispuestos a entregarlo todo a Dios? ¿Estamos nosotros dispuestos a entregar lo que Dios nos pide para que nuestro altar sea efectivo? ¿Estamos nosotros dispuestos a entregar todo lo que Dios nos pide para que nuestro altar sea agradable a nuestro Dios? Lamentablemente y lastimosamente, muchos cristianos estamos dispuestos a orar y a ayunar. Hay mucha gente que están orando ahora mismo y están ayunando, pero no estamos dispuestos muchas veces a perdonar. No estamos dispuestos muchas veces a pedir perdón y a perdonar. Amén. Tenemos que perdonar a aquellas personas que nos han dañado. Tenemos que perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. Tenemos que perdonar a aquellas personas que nos han maltratado. ¿De qué nos sirve orar y ayunar si tenemos en nuestro corazón resentimiento, raíz de amargura y falta de perdón? Entonces, esas cosas hay que entregarlas para que tu altar sea efectivo, para que mi altar también sea efectivo. ¿Me están entendiendo? Porque no es orar nada más, no es ayunar nada más, es limpiar nuestra conciencia de obras muertas, es sacar de nuestro corazón la falta de perdón, es sacar de nuestros corazones la raíz de amargura, los resentimientos y perdonar. Gloria a Dios. Lamentablemente también hay muchos cristianos que estamos dispuestos a orar, que estamos dispuestos a clamar, pero no estamos dispuestos
a dejar los pecados ocultos que hay en nuestras vidas. ¿De qué nos sirve orar y clamar y ayunar y nosotros seguir con nuestros pecados ocultos? Hello. ¿De qué nos sirve eso? Orar y ayunar para que se pare la pandemia y no queremos dejar nuestros pecados ocultos. Tenemos que confesar nuestros pecados ocultos para que el Señor nos restaure y para que nuestro altar sea efectivo. No basta con orar y ayunar. No basta con levantar un altar. Tenemos que confesar nuestros pecados ocultos. Ser transparente para que ese altar sea efectivo. Gloria a Dios. Y número 2, se necesita, y con esto voy a concluir esta enseñanza. Se necesita, número 2, reconocer que el altar significa lugar de sacrificio. Oye bien lo que le estoy explicando. Levantar un altar es levantar un lugar de sacrificio. El altar significa reconocer que ese lugar es un lugar de sacrificio. Vamos a leer el versículo 24, segunda de Samuel, versículo 24 y versículo 25, para que tú entiendas que se necesita reconocer que el altar significa lugar de sacrificio. Dice la palabra en el versículo 24. Y el rey dijo a Araúna: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Cesó la plaga en Israel. Generalmente tomamos la palabra altar para hablar del momento en el cual oramos y nos comunicamos con Dios. Pero tenemos que saber que la palabra altar significa lugar de sacrificio. Nosotros no tenemos nada que ofrecer en sacrificio para que Dios frene esta pandemia, pero tenemos que confiar en el sacrificio de Cristo. Tenemos que confiar en la muerte de Cristo y en la resurrección de Cristo. Tenemos que confiar en la victoria que Jesús obtuvo en la cruz del Calvario. Y que hoy Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, según Hebreos capítulo 10, versículo 12 y versículo 13. Él venció y está sentado a la diestra del Padre. Tenemos esa confianza. Y hay victoria en Jesús. Creemos que este virus será vencido. Creemos que esta pandemia será vencida en el nombre de Jesús. Tenemos que creer con todo nuestro corazón que esta pandemia será vencida en el nombre de Jesús. Pero vuelvo y repito, para que nuestro altar sea efectivo, tenemos que perdonar. Para que nuestras oraciones y nuestro ayuno tenga efectividad, tenemos que perdonar a los que nos han ofendido. Tenemos que perdonar a los que nos han ofendido. Hay que perdonar a los que nos han herido. Hay que perdonar a los que nos han maltratado. Porque hoy en día yo veo mucha gente clamando, mucha gente orando para que Dios tenga misericordia. Pero no estoy mirando mucha gente confesando sus pecados. Porque ¿de qué te sirve estar orando y tú tienes pecados ocultos que no has confesado? De nada sirve. Ese altar no es efectivo. Dios no va a escuchar esa oración. ¿Me están entendiendo por qué yo estoy hablando de que levantemos nuestro altar? Pero vamos a levantarlo de forma efectiva para detener esta pandemia. Porque dime, una gente alcohólica, una gente que lo que esté es bebiendo y consumiendo alcohol, levantando un altar, orando, dime tú. Yo creo que ese altar no es tan efectivo.
O una gente que tenga 2 mujeres y 3 mujeres, levantando un altar, orando y ayunando, pero con 2 o 3 mujeres. Ese altar no será un altar efectivo. No será un altar efectivo. O una persona mirando pornografía todas las noches en esta cuarentena, mirando pornografía y mirando cosas que no tienen que ver, y luego de que orando y ayunando para que Dios detenga la pandemia. Ese altar no es efectivo. ¿Me están entendiendo? Tenemos, para que nuestro altar sea un altar efectivo, tenemos que perdonar. Tenemos que confesar los pecados ocultos, y tenemos que entender que cuando hablamos de un altar, estamos hablando de sacrificio. En el altar de sacrificio, como diría yo en un mensaje que prediqué hace 20 años atrás, el tema fue: en el altar del sacrificio, ¿qué vas a sacrificar tú? Yo recuerdo ese mensaje que yo prediqué hace 20 años atrás. En el altar del sacrificio, ¿qué vas a sacrificar tú? Hay que sacrificar todas aquellas cosas que nos gustan, pero que a Dios le desagradan. Para que ese altar tenga efectividad, tenemos que sacrificar en ese altar todas aquellas grosuras que hay en nuestros corazones. Esas grosuras que impiden que usted entre, gloria a Dios, a la presencia de Dios. Esa grosura que impiden que tus oraciones lleguen al trono de la gracia. Hay que sacrificarla en el altar del sacrificio. Es en el altar del sacrificio que tenemos que sacrificar esos pecados ocultos, esos pecados que ofenden a Dios. Gloria a Dios. En el altar del sacrificio sacrifica todas aquellas cosas que te gustan, pero que a Dios no le agradan. De nada te sirve. Rabaquemarama-sanda. Huicatarramasenda, Kimalarabasaya. De nada te sirve que tú estés orando. De nada te sirve que tú estés ayunando, que estés buscando de Dios para que Dios pare la pandemia, cuando por otro lado tú tienes problemas con pecados ocultos. Cuando por otro lado tú tienes problemas con ciertas cosas que desagradan a Dios, que no vale la pena ni siquiera mencionar. No vale la pena. Dios sabe cuál es tu debilidad. Dios lo sabe. El primero que lo sabe es Dios. Pero Dios quiere que tú le entregues tus debilidades. Dios quiere que tú le entregues tus deseos carnales. Dios quiere que tú le entregues aquellas cosas que te apartan del propósito de Dios. Para que ese altar tenga efectividad, tú debes entregar esas cosas, gloria a Dios. Para que la oración del pueblo de Dios tenga efectividad y pare la pandemia, pare este virus, gloria a Dios. Hay que entregarle al Señor todo. Dios siempre pide todo o nada. Él no quiere una parte, no. Sandarabakatarabakanda. Él no quiere una parte. Él no quiere todo o nada. Todo o nada. Él exige todo. Oh, Él te dice: dame tu corazón, dame tu corazón. No una parte, dame todo tu corazón, para que el altar sea efectivo. Para que el altar sea efectivo. Para que la oración sea efectiva. Para que el ayuno sea efectiva. Gloria a Dios. Samakandarabasaya, Kemaramasaya. Rebequetarabasaya, Kimalara mansa. Ika Kimasanda Rabasaya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Levanta tu altar, iglesia. Levanta tu altar, pueblo de Dios. Pero levántalo correctamente, levántalo bien, para que tenga efectividad. Levantemos nuestro altar en este tiempo de pandemia, en este tiempo de virus, en este tiempo. Levantemos nuestro altar, pero que sea un altar efectivo, que sea un altar efectivo, gloria a Dios. Que cuando tú hables el infierno tiemble. Rabacata, Rabasaya. Que cuando tú des una orden, el mismo diablo retroceda, gloria a Dios. Que cuando tú des una orden, los demonios echen para atrás. Que cuando tú des una orden, el infierno te preste atención. Porque Dios va a levantar hombres y mujeres que cuando abran esa boca, el diablo va a tener que retroceder.
Los demonios van a tener que retroceder. El infierno va a tener que retroceder. Oh, gloria a Dios, la muerte va a tener que retroceder. La muerte va a tener que retroceder. Las enfermedades, el ángel de la muerte va a tener que retroceder. Pero ante un pueblo que levante un altar con efectividad, un altar correcto, un altar, gloria a Dios, donde no haya humo raro, gloria a Dios, donde no haya fuego extraño. Oh, gloria a Dios, hay muchos altares con fuego extraño. Por eso hay altares que no tienen efectividad, porque el fuego es un fuego extraño. Dios quiere que levantemos un altar que no haya fuego extraño. Sacatama, sandalara, banda. Que no haya fuego extraño, gloria a Dios. Que no haya fuego extraño. Que cuando tú ores, el infierno retroceda. Que cuando tú ores, el diablo retroceda. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Raba que mandara mansa, quimara masaya. Oh, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. Oh, vuélvete a Dios con todo tu corazón. Vuélvete a Dios. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. Oh, no te dejes engañar del diablo. No te dejes engañar del diablo. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. Gloria a Dios, gloria a Dios. Una unción que se está moviendo en este momento. Recibe el toque de Dios. Hay una gloria pesada. Hay una gloria pesada. Perdona. Si te han ofendido, no esperes que te pidan perdón a ti. No, tú vas y perdona. No, pastor, pero fue el que me ofendió, fue ella. No, perdona como quiera. La palabra así lo dice, perdona. Yo sé que es difícil, pero hay que soltar y echar para adelante para que el altar sea un altar efectivo. Tenemos que abandonar los pecados ocultos, los pensamientos inicuos. Sal de tu mente, sácalo de tu mente. En el nombre de Jesús, sácalo de tu mente. En el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Sácalo. En el nombre de Jesús. Y camanza que taramasaya. Sácalo en el nombre de Jesús. Que tu oración sea efectiva. Que no haya obstáculo a la hora de usted orar. Que no haya impedimento a la hora de usted clamarle a Dios. Oh, te adoramos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Vamos a adorar. Quiero ser como tú. Quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Vamos. Dios, quiero ser como tú. Díselo al Señor ahí. Y yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso. Quiero ser un vaso de tu amor. Dios, quiero ser como. Levanta tus manos y levanta tu voz y díselo una vez más al Señor. quiero ser como tú. Oh, gloria a Dios. Dios, yo quiero ser como tú, Señor. Yo quiero ser un vaso. Dios.